El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, estimados televidentes de CHTV, estimados oyentes de Radio Globo y amigas y amigos que nos siguen en las redes sociales de TV Globo. Sean bienvenidos. El Tribunal de Justicia Electoral, que se planteó con urgencia para dirimir los conflictos de las elecciones, movimientos políticos y partidos que participan en las mismas, hoy se plantea que urge la ley para que esta institución que se ha planteado como fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país entre en operaciones. Es una parte, pero también le informamos que hoy protestó el sector docente. Previo le damos la bienvenida al compañero Ramón Ochoa. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Muchas gracias por compartir un programa más a través de Radio Globo y CHTV. Saludamos a los muchachos ahí en controles, don César Monzón en CHTV, Cristian Maradiaga y Ronald López aquí en Radio Globo y Globo TV. Hoy es 24 de noviembre. Conversamos sobre justicia electoral. Ya tenemos a nuestros invitados en la línea telefónica para abordar y profundizar sobre este tema. Esa justicia electoral que hemos buscado eternamente los hondureños y que pensábamos que después de consensos de la clase política, de los partidos con más caudal electoral, que se han puesto de acuerdo en estos últimos 2 años para tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, un Registro Nacional de las Personas integrado por 3 fuerzas políticas y un Tribunal de Justicia Electoral, pues eso nos daba la esperanza de que este proceso que se avecina en el año 2021, tanto primario como general, pues iba a ser un proceso sano, sin vicios tradicionales, incluso con una nueva ley electoral que aún no se ha aprobado, todavía está en proceso de discusión. La ley de justicia electoral tampoco está, y el Tribunal de Justicia Electoral no tiene ni siquiera un edificio, no tiene un presupuesto para poder cumplir con lo básico, con lo esencial, ni siquiera el personal para atender las demandas. Una gran cantidad de demandas que se vendrán, lo más seguro, en el próximo proceso de elecciones primarias en marzo. Pero dialogamos de este tema con nuestros invitados. Don Carlos, ¿quién está en la línea telefónica? Nos informa don Ronald López que ya se encuentra el doctor Nelson Ávila, precandidato a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación, Movimiento 5 de Julio. Buenas tardes, doctor. Gracias por compartir con los televidentes y audiencia de Cuarto Poder esta tarde sobre su propuesta como aspirante a la presidencia. Vamos a tener que hacer ahí respuesta a pregunta y cómo avanza el proceso de conformación o saneamiento que le llaman de planilla. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, amigo. Muchas gracias por permitirnos comunicarnos en ese tema complejo. Les leo, las elecciones en un país como el nuestro no pasan de ser, lamentablemente, el mismo circo que prostituye la categoría democracia. Primero, no existe democracia en los países nuestros. Partimos del principio de democracia de un gobierno del pueblo por el pueblo, por el pueblo. Es mentira que han existido gobiernos que han pensado en función del pueblo. Morazán luchó precisamente en esa perspectiva, pero bueno, lo asesinaron. Eso era lo que pasó. Segundo punto. Nosotros estamos participando en este proceso en el entendido que como hemos planteado, esto oxigena al narcoestado y lo hemos dicho permanentemente. Y participamos ya, y decidimos eso hace aproximadamente 2 meses, situación, porque estuvimos esperando que otros movimientos y otros partidos se integrasen a esta lucha que iniciamos precisamente también con varios movimientos sociales y otros partidos políticos. Lamentablemente no ocurrió ni aún dentro de mi propio partido. Ha existido una visión electorera del problema. Tercer punto, lo que ha ocurrido en la pandemia, así de Carlos y todos los telescuchas y radioescuchas, debemos aprender, el ser humano debería poner, a partir de las lecciones, aprender de la pandemia
y luego estos los desastres que han ocurrido, precisamente nos demuestra que esta clase política, que no es mi clase, y tampoco juega la política, porque la política es ciencia, en realidad ya debe ser superada y tiene que ser superada por insurrección. Eso le puede ocurrir. Eso le puede ocurrir cuando usted ve, por ejemplo, que se integra un gobierno que le llaman para la reconstrucción nacional, por ejemplo, de la misma naturaleza, que fue incapaz en el pasado de rendir cuentas de los recursos, en el caso del MICH, y ahora los ve, era usted una alianza de sectores ultraconservadores del Partido Liberal y del Partido Nacional, ¿verdad? Y ¿qué bien lo que hemos aprendido? Bueno, porque fíjense que nosotros hemos iniciado este proceso y con el primerito que nos encontramos con calumnias, difamaciones, uso de la corrupción, eso ya lo denunciamos ante la Coordinación General, que viene también desde diputados del Partido Libre, diciéndole a la gente que el 5 de julio, por ejemplo, no le van a inscribir, pero eso antes de que decidiésemos nosotros participar. Y luego nos compraron coordinadores departamentales para que no nos entreguen ni firmas, ni planillas de corporaciones municipales, ni de diputaciones. ¿De qué tipo de personas estamos hablando? Eso es, perdónenme, puedo decir el gran orlandismo dentro del Partido Libre. Y esa es la experiencia que lamentablemente estamos teniendo en este momento. Y nosotros, de hecho, hemos sido ya víctimas de este proceso, a todas luces prostituidos por actividades de esa naturaleza. Y realmente, viviésemos en una sociedad democrática, el Consejo Nacional Electoral debería investigar y excluir a eso, porque algunos de ellos son diputados y van nuevamente como candidatos a diputados los que han hecho eso, ¿verdad? Y también el Tribunal Supremo, el Tribunal de Honor de nuestro partido, debería ser. Cuarto punto, con respecto al Tribunal Superior, al Tribunal de Justicia Electoral, tendría razón de ser en la medida en que fuese la instancia superior frente a cualquier delito electoral, pero no es la instancia superior, continúa siendo el gobernabilismo a través de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿ante quién vamos a recurrir nosotros? ¿Ante la instancia superior o ante la instancia inmediata o inferior? Eso es el Tribunal de Justicia Electoral, es una instancia inferior a la Corte Suprema de Justicia, que es donde la saben los ciudadanos informan, para permitir a ellos tener el control. Entonces, esto, vuelvo al punto origen. Este es un circo, en realidad, en donde algunos participamos, digamos, sin ser parte de los salvajes. Pero que entendemos, lamentablemente, que este sistema está dirigido sobre otros campos. Se trata que este sistema parece que poco a poco es la única forma, es que algunos hondureños realmente tomen toda la valentía. Y hablando de insurrección, Honduras no se va a reconstruir con corruptos, no se va a reconstruir con criminales, ni con tampoco algunos que fueron funcionarios públicos, ahora son multimillonarios y que forman parte de ese gabinete, de ese grupo de reconstrucción. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Le escuché, si no estoy equivocado, de lo que conocemos en política, triquiñuelas, zancadillas para la inscripción de planillas. Le consulto, ¿cuál es la garantía de transparencia de las elecciones primarias e internas en Libre? Bueno, yo espero y ya iniciamos un diálogo precisamente con él, en el sentido que nosotros esperamos que sea un proceso transparente, amplio. Yo sí creo que hay muchas zancadillas de diversa naturaleza. Por ejemplo, cuando hay una inducción para determinadas candidaturas desde antes, en donde los recursos son orientados precisamente hacia esos sectores. Los recursos, a través también de personas que las han puesto en el Registro Nacional de las Personas, en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Superior de Cuentas, en Política Limpia, en el Instituto de la Información Pública, etcétera, etcétera, que lo que están haciéndoles es más, todo esto es funcionaría, personas que han de una u otra forma ahora puesto para hacer todo este proceso del Registro Nacional de las Personas, que en el fondo se convierten en activistas
de diputados en funciones, o de algunos alcaldes en funciones, pero de los mismos grupos que apoyan una candidatura privilegiada dentro de mi partido. Yo creo que eso no debe ocurrir. Tiene que ocurrir una plena transparencia, una plena oportunidad de igualdad para todos. En la medida que está ocurriendo eso, entonces en esa misma medida estamos creando las condiciones para la autodestrucción, inclusive, de iniciativas que nacieron en las calles y que esto no es producto de la acción de una sola persona, o de 2 personas, o de 10 personas. Es más bien está dirigido sobre la base de un montón que han asesinado después del golpe de Estado, y se le olvida a un montón de gente, y se convierten en serviles, se convierten al mismo tiempo en, le diré, personas más bien antítesis de lo que debe ser en el Partido Libre, que es en realidad gente con mentalidad abierta desde la base, y que sea desde la base los que vayan de candidatos a los puestos de elección popular y no las mismas personas. Por eso nosotros creemos que la reelección no la deberíamos permitir nosotros en ningún puesto de elección popular, sobre todo en el Partido Libre. ¿Por qué? Hay quienes son diputados que van por la tercera y la cuarta y se creen con el mismo derecho, ¿no es cierto? Y han creado en consecuencia una especie de poder absoluto de impunidad y de inmunidad, y con el dinero que tienen lo utilizan exactamente. Le consulto, doctor. Lo mismo que hace el partido. Doctor, le consulto, ¿cuántas planillas en consenso o unificada lleva el movimiento 5 de julio? O en Libre se acostumbra a decir planillas en alianza. Yo tengo la idea que alianza es externa y la unidad es interna en un partido. Pero la consulta es, ¿cuántas planillas lleva en consenso? Estamos como todos, el resto de movimientos, como todos, sin excepción, subsanando. Y lo que se presentó entonces fue una primera fase. Y en esa primera fase usted encontrará que la mayoría de las planillas en realidad son planillas nuestras, creadas en las últimas, si le parece, en el último periodo. Nosotros, por eso le digo, nosotros, mientras otros andaban en la parte electoral, nosotros andamos en la lucha política nacional de Estado. Y yo le diré también, me parece absurdo, que cada 4 años un movimiento que ya existió en el pasado, que presentó infinidad de firmas y al mismo tiempo que presentó varias planillas a puestos de elección popular, cada 4 años tiene que presentar su existencia. Eso, por un lado, le demuestra a usted que eso es un argumento falso dentro de la ley para que el que controla un partido controle a los movimientos. Bueno, esto le debería exigir a todos los partidos también que presenten cada 4 años todos los requisitos para existir como partido. ¿Me explico? ¿Por qué entonces el partido continúa y los movimientos no? Ese es un primer problema. El segundo problema que nosotros observamos, ocurrió esta pandemia, han ocurrido estos desastres y, las constancias de vecindad, por ejemplo, se crearon cuando en el pasado existía voto domiciliario. Se tenía usted que demostrar que era de ese domicilio, pero ahora no existe el voto domiciliario. Entonces bastaría con el requisito de que ustedes tendrían en el pleno goce de sus derechos civiles y punto. Vaya de candidato a diputado o diputada, vaya de candidato a alcaldesa o alcalde, vaya de candidato a presidente o etcétera. Y bastaría en consecuencia con el hecho de ser un ciudadano. Exigirlo en estos momentos, imagínense. Nosotros sí tenemos ese problema, yo supongo que todos los movimientos lo tienen. Hay constancia de vecindad y no nos las admiten porque las alcaldías están cerradas. Las corporaciones municipales están... Tenemos problemas. Sí, me dicen aquí en el equipo técnico, doctor, le vamos a colgar la llamada y le van a hablar por otra vía, no sé si por WhatsApp o por qué medio, porque no tenemos recepción al 100% con su audio. Así que le pedimos estar pendiente, doctor, porque colgamos ahorita y le llaman en unos segundos a través de la otra vía. Doctor, gracias por mantenerse en el debate. Y ya está con nosotros don Fausto Calix, también a través de la línea telefónica, para hablar de justicia electoral, para hablar de la conformación de planillas también dentro de Libertad y Refundación, que sabemos que estos son días ajetreados en cuanto a la subsanación de inconsistencias dentro de esas planillas. Don Fausto Calix, bienvenido, abogado, ex dirigente estudiantil, y entiendo, y nos dará la primicia aquí, que también va de precandidato a diputado por la corriente Somos Más, y en qué casilla va, nos cuenta. Bienvenido, Fausto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al inmenso auditorio de Radio Globo y por supuesto del programa famosísimo Cuarto Poder. Saludos a los compañeros
en el estudio y solidarizarme, pues, porque yo creo que es práctico hacerlo, solidarizarme por todas aquellas personas que a raíz del huracán ETA y el huracán Iota pues han perdido todo, y que ojalá los buenos y buenas hondureños nos podamos unir para rescatar este país, porque esta situación que estamos viviendo no la merecemos. Somos un pueblo noble, somos un pueblo solidario y no merecemos estar gobernados por narcos, por delincuentes y por corruptos. En cuanto a la segunda pregunta, pues que usted hacía referencia, efectivamente voy como precandidato a diputado aquí en Francisco Morazán, en el movimiento Somos Más. Dentro del movimiento Somos Más, pues, voy en la casilla número 11, pero va a faltar el sorteo del 24 de diciembre, tal y como lo estipula el cronograma electoral, para ver finalmente en qué posiciones quedamos de acuerdo a los movimientos que llenen los requisitos y que finalmente se logren inscribir ante el Consejo Nacional Electoral para participar en estas elecciones primarias e internas. Así que gracias por el espacio y aquí estamos para hablar de todos estos temas que son importantes para la vida política nacional. Abogado Fausto Cáliz, le habla Carlos Paz, le saluda. ¿Cuántas planillas lleva el movimiento Somos Más en consenso y cómo se conforma esa mesa electoral de libre que garantice la transparencia, no se presenten la serie de irregularidades del 2017? Saludos, Carlitos. Recuerde que ya la ley menciona que para la inscripción de un movimiento interno para participar en las elecciones primarias e internas de este respectivo partido político, pues tiene que reunir una serie de requisitos. Entre ellos está la recolección de firmas de por lo menos el 2% del total de votos que obtuvo el partido político en el nivel Sí, disculpe, me está escuchando el abogado. Sí, abogado, sí, ahí estamos al tanto. Lo que le consultaba es cuántas planillas llevan en consenso, que se denomina en libre, y sí, esa mesa electoral o junta electoral o comisión electoral de libre tiene las garantías de transparencia y que no se den las anomalías del 2017. Sí, Carlitos, yo le he entendido muy bien su pregunta, pero así como usted y yo lo podemos saber, hay un auditorio que también necesita que le ampliemos sobre ese tema, y es por eso que yo amplié mi pregunta en ese sentido. Entonces, además de eso, del 2% de las firmas que tienen que recolectar, tienen que tener planillas municipales en 150 municipios por lo menos, como mínimo, y a nivel de departamentos, 10 departamentos. Entonces, en ese sentido, el movimiento Somos Más sería irresponsable en este momento decirle cuántas planillas tenemos de forma autónoma, de forma independiente, pero sí le podría decir que a nivel de alianzas y de forma independiente tenemos la cobertura en los 298 municipios y llevamos las candidaturas a diputaciones en los 18 departamentos. Eso por un lado. Lo segundo es que para la organización y dirección de este proceso se conforma, según la ley electoral, una comisión nacional electoral, donde hay representación de todos los movimientos internos que pretenden participar e inscribirse en la elección primaria e interna. En ese sentido, pues, se ha formado esa comisión y todo lo que estipula la ley para que puedan llevar a cabo este proceso. Y recordar que al final, si bien es cierto, es una organización interna que lleva a cabo este proceso, al final quien decide sobre la inscripción o no de un movimiento es el Consejo Nacional Electoral, porque lo que hace el partido político es recoger toda la documentación, subsanar en el plazo legal, en el caso de que tengan que hacerlo los movimientos y que justamente se tenga este proceso, y finalmente remiten toda esa documentación al Consejo Nacional Electoral, que allá tiene también un plazo para poder decidir si se inscribe o no un movimiento. Entonces, no es del todo cierto que es una elección propia y que la dirige un partido político. No, al final hay un órgano electoral superior que organiza, que al final es el
que regula toda la política en materia electoral. Fausto, nos ayuda a mantenerse en línea porque ya está de nuevo con nosotros el doctor Nelson Ávila. ¿Me confirma, Ronald? En efecto, doctor, mil disculpas por esta interrupción. Sí. Gracias por continuar con nosotros. Don Manuel Zelaya Rosales estableció de manera clara, don Mel Zelaya, coordinador del Libre hace unos meses, que en esta inscripción, en este proceso electoral primario, las corrientes que se iban a inscribir eran aquellas que cumplían con los 150 planillas únicas, con las firmas establecidas, y ya después de las 150 planillas únicas se podían hacer consensos. Pero bueno, no se aprobó la nueva ley electoral donde estipulaba este elemento, y ahora usted va a poder inscribir un movimiento con 150 planillas de consenso. ¿Qué opina usted sobre estos requisitos que se tienen que cumplir? Porque nos había establecido que su corriente había participado varias veces y no ocupaba llenar de nuevo estos requisitos, pero... 150, 298 nos acaba de decir el abogado Fausto Cáliz. Que tiene somos más, no, pero... que pueden escribir 298. En consenso. Con consenso, claro, y independientes. Entonces, si hay un... Sí. Vea, yo creo que en este sistema, yo escuché al final, y es correcto lo que dice, no sé quién fue quien se refirió exactamente, que es el CNE quien toma el abogado Fausto Cáliz. Completamente de acuerdo. Sí, no, así es, conforme a ley. El enorme problema en los países nuestros es que no hay institucionalidad. Hay institucionalidad. Aquí las personas dependen de sus partidos, no dependen de la nación, no son dependientes. Y les pide un partido, eso es lo que hacen. ¿Por qué Matamoros Batson de una u otra forma ungió a Juan Hernández como presidente a sabiendas, al mismo tiempo que había inconstitucionalidad, que continúa siendo un traidor a la patria, él y el otro magistrado que votó por eso, y que después de la inconstitucionalidad hubo fraude electoral? Bueno, por una sencilla razón, porque les importa un comino la institucionalidad, porque lo que tenemos en realidad no son funcionarios públicos en sentido estricto, son serviles de personas que controlan partidos, y aquí me refiero a todos, sin excepción. Lamentablemente así funciona este sistema electoral y este sistema político y el sistema económico también en Honduras. En consecuencia, sí, según la ley pueden hacer todo ese tipo de asociaciones, y me parece, honestamente, lo que deberíamos evitar es armar, para fines de dar imagen, infinidad de movimientos. Me disculpa, que para mí un movimiento político es aquel que lleva una candidatura presidencial. Una candidatura presidencial, porque si no usted va a hacer 500 que llevan una misma y van a estar 500 en la mesa, ¿verdad? ¿Cómo es que ahora en la ley solamente permiten que los tres principales partidos más grandes, en este caso el Partido Libre, Partido Liberal y Partido Nacional, estén en las urnas, aunque y a otros partidos minoritarios, aunque lleven candidatura presidencial, no le permiten, pero en los movimientos sí permiten que vayan infinidad de personas que apoyan a un mismo precandidato presidencial frente a otros que en realidad sí son movimientos. Son movimientos, reitero, deberíamos entenderlo por aquella organización que lleva una candidatura presidencial, porque se supone que es diferente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un movimiento que lleva una misma cabeza? Ninguna. Estoy hablando yo ideológica, política, ética y al mismo tiempo organizacionalmente. Entonces, hay otro punto. Vea, en nuestra nación se hacen reformas electorales después de que se ha iniciado el proceso. Eso significa que hay retroactividad de la ley, y la retroactividad de la ley solamente es permitida en materia de derecho penal, y esto cuando beneficia al imputado. Aquí de lo que se trata es de derecho administrativo, derecho electoral, y es en función de eso que más bien debería ocurrir y debería existir exactamente. Disculpen, que hay alguien que está llamando y le estoy rechazando para permitir continuar, discúlpeme. En consecuencia, vea, no puede existir reformas después de que el proceso se ha iniciado. Yo coincido inclusive con la representante de nuestro partido en el Tribunal Supremo, en el Consejo Nacional Electoral, que estas son elecciones ilegales, como dijo, sí, porque son inconstitucionales, y al mismo tiempo por todo el proceso. La diferencia es que todo lo inconstitucional
es producto de que nace de un gobierno inconstitucional. No es en sí el proceso en sí, sino que en realidad toda la institucionalidad que está forjada en este tipo de cosas, de forma tal que a mí me parece que si se hacen ese tipo de alianzas entre movimientos, etcétera, etcétera, lo importante, ¿sabe qué es? Que dejen oportunidad para que los candidatos presidenciales se expresen libremente y deje usted que cada uno de ellos se presente ante el pueblo hondureño con sus fortalezas y sus debilidades, no ocultar a los candidatos que les interesa que no expresen enormemente sus fragilidades frente a otros, como lamentablemente ya ha ocurrido. El Partido Libre no debe ser de ese tipo de partidos. Licenciado Nelson Ávila, abogado Fausto Cálix, un movimiento se debe identificar, dice el doctor Nelson Ávila, por su posición ideológica, política y ética. ¿Es movimiento de competencia el que lleva candidato presidencial? Le agrego, Fausto, en varios departamentos que nosotros hemos podido tener acceso a información, hay 2, 3 movimientos conformados con sus planillas, pero Xiomara lleva 6, 7 corrientes en este momento que se están inscribiendo. Quizás tenga algo de razón lo que dice el doctor Nelson Ávila, corrientes que solo van de consenso, que solo va el nombre, que solo va el sello, pero que al final no tienen estructura a nivel nacional. Abogado Fausto Cálix. Bueno, yo creo que yo respeto mucho al doctor Nelson Ávila, pero yo creo que al final son los resultados los que van a hablar después de cada elección que sucede en nuestro país. Y ahí es donde se ve si los movimientos pues tienen estructura o no. El movimiento Somos Más, que es el movimiento al cual pertenezco, en el primer proceso electoral que se hizo, pues al Congreso Nacional pudo sacar 4 diputados. Esta vez creemos, con todo el trabajo que se ha realizado a nivel nacional, que vamos a sacar, redoblar esa cantidad de diputados para elección de diputados. De igual forma, el movimiento Somos Más tiene candidatos que fueron electos y es la primera vez que participaba en el proceso del 2016. Entonces, es falso que movimientos que llevemos a llevar a la presidencia, independientemente de cuánto sea, no se le puede restar que tengan estructuras a nivel nacional. Por ejemplo, ahorita un amigo me pasaba el dato y me dice, logramos tener estructuras a nivel nacional, a nivel de municipalidades, en más de 200 planillas de forma independiente. Las demás fueron por consenso. Eso demuestra la gran capacidad que tiene este movimiento para poder organizar a toda su militancia a nivel nacional. Y voy a insistir en esta situación. Al final, si un movimiento o no tiene estructura, tiene militancia y tiene simpatía, en los resultados que se hacen de cada elección primaria interna y después obviamente de las elecciones generales. El pueblo hondureño tiene mucha confianza, mucha esperanza en Libre, que hay errores, que hay vicios, sí, lo es, pero por eso nos estamos involucrando, nuevas generaciones, nuestros jóvenes, nuevas personas, que no estamos vinculadas a ese tipo de vicios y que no estamos de acuerdo por el hecho de que llevemos a una sola candidata presidencial, que tampoco se le puede restar méritos, una mujer probada en la calle, probada en la lucha y probada a nivel electoral por el hecho de que llevemos varios movimientos. A ella no quiere decir que no tengan estructura, porque eso es estarle restando capacidad también y no incluyendo a la gran cantidad, por ejemplo, de jóvenes que tiene este movimiento y que están en las diferentes precandidaturas, tanto a nivel de municipalidades como a nivel de diputaciones. Aquí tenemos una planilla completa. Disculpe, Fausto, y no nos estamos refiriendo a Xiomara, incluso no me estoy refiriendo ni a su corriente Somos Más, porque yo sé que tienen estructura ustedes. 28 de junio, una corriente oficialista, creo que es la más fuerte dentro del Libre. FRP, aunque con liderazgos débiles en el momento, tiene su estructura el FRP, pero me refiero a Pueblo Libre. No he visto estructuras en los otros departamentos de Pueblo Libre. Hay otro movimiento que se llama AMEL, que ahí presentó planilla. No he escuchado ninguna planilla, ningún líder de AMEL a nivel nacional, e incluso el POR, que es una corriente emblemática de Libre, en varios departamentos, todo va de consenso, Fausto. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, y ese es un reclamo justo y legítimo, corriente, que usted ha mencionado aquí, que yo creo que no es el único que tiene ese criterio, pero hay muchas personas que las tildan de esa forma, pues es que las conocen.
O sea, y yo voy a insistir en esto, Ramón, todos los resultados al final de cada elección los que van a hablar. Si hay corrientes o si hay movimientos que se deciden para buscar su cuota de poder, yo creo que eso no es fácil para un partido como Libertad y Refundación. Eso no puede seguir existiendo. Corrientes que no llenen los requisitos deben de ser rechazadas de plano. Y yo creo que se va a hacer bien estricto en este proceso, que con corrientes, movimientos que no llenen los requisitos legalmente establecidos, que no cumplan con ese mandato que ya lo da la ley, pues yo creo que debe de ser el partido bastante empático, bastante fuerte y tener carácter en ese sentido, porque si no, estamos replicando o siendo igual que lo que criticamos. Y un partido como Libre, que ha costado mártires, que ha costado sudor, que ha costado sangre, que ha costado dinero, que ha costado una cantidad de criminalización y judicialización de la protesta, yo creo que no se puede prestar a eso. Yo comparto completamente. Abogado, disculpe, también el doctor Nelson Ávila. Vamos a hacer una brevísima pausa y cuando retornemos, lo que manifestó el doctor Nelson Ávila con relación a esa ley electoral que no va a estar para las primarias. Compañero Ramón Ochoa. En efecto, recordar a la población que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso. Periodismo a su alcance, periodismo de investigación. Ubíquenos en las redes sociales como El Pulso en Twitter, en Facebook y en Instagram, o en su página web www.elpulso.hn. El contenido de Diario Digital El Pulso, las columnas de opinión y el trabajo de investigación. También quiero darle una buena noticia a usted este día. Usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción Pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione Activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree triunfo. Banco Atlántida, el banco líder en bancarización digital de Honduras, presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta. Si la persona necesita enviar dinero, solo debe ingresar a Atlántida Móvil o Atlántida Online, seleccionar retiro sin tarjeta, completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo. Y para retirar, el remitente deberá acercarse a un ATM o multi-ATM Atlántida, seleccionar retiro sin tarjeta, ingresar los dos códigos de verificación, el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente. Y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito. Además, es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida, los usuarios deberán descargar Atlántida Móvil, activar su banca digital y crear su usuario. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. El Registro Nacional de las Personas y el proyecto Identifícate informa a la población que la fecha límite para solicitar el nuevo documento de identificación a nivel nacional es el 30 de noviembre del año en curso. Si aún no lo has hecho, acude a tu centro de enrolamiento más cercano. Para saber dónde puedes realizar tu solicitud, entra a la página www.rnp.hn. ¡Identifícate ya! ¿Y vos? ¿Ya solicitaste tu nuevo documento de identidad? Yo estoy tranqui porque ya me preregistré en línea. Hiciste tu preregistro. Ahora te falta completar el proceso e ir a enrolarte. ¿Enrolarme? Pero te digo que ya lo hice en línea. No, muchacho. Ahora tenés que ir a un centro de enrolamiento porque te tienen que tomar la foto, la huella y tenés que poner tu firma. Y ese trámite solo de forma presencial lo puedes hacer. Ah, ya te entendí. Esta semana voy a enrolarme. La nueva identidad. Vení por la tuya ya. Estimados televidentes y radioescuchas a nivel nacional e internacional, conversamos con el doctor Nelson Ávila, precandidato a la presidencia de la República, Movimiento 5 de Julio, Partido Libertad y Refundación. El abogado Fausto Cálix, precandidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán, Movimiento Somos Más, Partido Libertad y Refundación. Doctor, usted tocó algo con respecto a la ley electoral que no tiene retroactividad. Un reconocido
profesor de Ciencias Sociales, sociólogo y analista de la realidad política del país, el doctor Julio Navarro, nos manifestó en este programa lo siguiente: que Libre se da a tol con el dedo solo, porque el Partido Nacional no va a estar interesado en una reforma electoral o en una nueva ley electoral si ha ganado 3 procesos electorales en batería, con fraude, con triquiñuelas, pero lo ha mantenido en el poder por 11 años hasta el día de hoy. Así nos lo manifestó, que no tiene ningún interés el Partido Nacional en que haya una nueva ley electoral. De ahí lo que usted manifiesta, doctor Návila, y lo mismo consulta para el abogado Cáliz. Doctor, le escuchamos. ¿Está el doctor Nelson? Cortó el doctor Nelson Ávila. Doctor. Bueno, entonces el abogado Fausto Cáliz. Gracias, Carlos. Mire, yo creo que comparto con don Julio que el Partido Nacional nunca estaba interesado, ni hoy, ni hace 4 años en el anterior proceso, a pesar de que firmaron pactos para realizar reformas electorales. No ha estado interesado. Antes se le interrumpió al abogado Cáliz. Abogado Cáliz, ¿qué pasó con el abogado Cáliz? Ahora es el doctor Nelson Ávila el que está en línea. No sé si escuchó la consulta de nuestro compañero Carlos Paz. Doctor, ¿le escuchamos? Sí, claro, la escuché completamente. Vea, el Juan Orlandismo es ejemplo de inconstitucionalidad, de ilegalidad y de crimen. Un criminal no va a cambiar de la noche a la mañana, va a actuar siempre como un criminal. Ya lo demostró en la primera fase, que hizo un fraude electoral en el 2013, y ahora en la segunda fase hizo una inconstitucionalidad y fraude. ¿Qué cree usted que es lo que le está planificando? Le diré, como mínimo, ser candidato él del Partido Nacional. No va a entrar en primaria ni en internas. Él haría que alguien que él controle gane las primarias internas, porque ganar las primarias internas es una cuestión de un voto duro, no es una cuestión de democracia. Entonces, esa persona renunciaría favorable a él, me explico, porque él no quiere salir del poder. La única forma como va a salir del poder él va a ser mediante una insurrección. Doctor, y eso, doctor, en discúlpeme, realidad, doctor, sí. Pero es que el caso al que le consulto es que es Libre el que se da tol con el dedo solo al decir que los acuerdos y los consensos y las grandes conquistas de la insurrección legislativa, una nueva ley electoral y un instituto o un tribunal de justicia electoral. Ha transcurrido 3 años y ninguna de las 2 instituciones que garanticen la transparencia del proceso electoral se tienen. Entonces, alrededor de ello es que manifiesta lo siguiente el doctor Navarro. Así es, ¿no? Y por eso yo le dije originalmente que coincido con ese planteamiento. O sea, le ha funcionado y va a continuar. La nación le importa un comino. Libertad no existe en ese tipo de gente. Proceso electoral limpio, mucho menos. Ellos son más bien los destructores, precisamente, de la República bajo ese tipo de acciones. De forma tal que yo coincido. Yo lamento que algunos compañeros de mi partido, en realidad, o son ingenuos, en el menor de los casos. En otros casos, es que simple y sencillamente, me disculpa, son parte del problema y llegan a acuerdos de esa naturaleza. El Partido Libre no puede permitirse una tercera derrota. Hay algunos que dicen, ganamos, sí, pero el que estaba en el poder era otro, me explico. Y entonces no hemos podido transformar Honduras por ese tipo de actitudes. Yo quiero que muchos de los que me escuchan en el Partido Libre, que están acostumbrados a no ser autocríticos, como por ejemplo, acabo de escuchar, y con el respeto que me merece ahí el abogado, o sea, dice él que los resultados son los que cuentan. Eso significa que el fin justifica los medios. Yo no creo en eso. Yo no creo que el fin justifique los medios, pero usted puede lograr ser el movimiento más votado,
pero habiendo calumniado, difamado o usando dinero para corromper a coordinadores de otros departamentos para que no les trasladen la documentación. Y entonces así usted aparece exactamente como el más fuerte. Es que ese resultado es ético. No, no es ético. Entonces debemos ver todo el proceso, no solamente el resultado. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, coincido precisamente con Julio Navarro con respecto al hecho mismo de que mucha gente de nuestro partido se da a tole con el dedo y hacen insurrección legislativa por cuestiones de puestos, etcétera, etcétera, pero no las hacen exactamente por acciones como, por ejemplo, el crimen contra la humanidad que hubo ahora exactamente con este desastre natural, lo mismo que en la pandemia. Hay una constante. Juan Orlando Hernández en realidad se ha convertido en alguien que ha cometido crimen contra la humanidad al haber ellos mismos ser parte de la corrupción con respecto a los hospitales móviles y otro montón de cosas, pero también últimamente cuando para imponer esa semana mal denominada morazánica ocultaron información, no tomaron la decisión a tiempo y murió gente por esas razones. A nivel internacional se han resuelto ya existe jurisprudencia con respecto a gobiernos que actuaron en esa misma forma y fueron condenados. Entonces, ¿qué es lo que debió haber hecho el partido? Bueno, actuar en consecuencia. Lo vamos a tener que hacer nosotros como Movimiento 5 de Julio o como Nelson Ávila, como lo hemos hecho, como lo hicimos contra exactamente el proceso electoral pasado. Nosotros interpusimos un recurso de inconstitucionalidad por la inscripción de Juan Orlando. ¿La interpuso del partido? No. Nosotros interpusimos un recurso de inconstitucionalidad con respecto al proceso fraudulento del 2017, tanto en la cabeza presidencial, en las diputaciones y en las corporaciones. El partido solamente lo hizo por la cabeza presidencial, no por las diputaciones ni por las corporaciones. ¿Por qué? Si era el mismo proceso viciado. Doctor, disculpe, electoral. doctor. Yo trato de... Doctor, lo voy a interrumpir porque se nos terminó ya casi el tiempo, pero al final vamos a ver si le damos unos 30 o un minuto. Abogado Fausto Cálix. Sí, yo creo que, mire, todo lo que nos debe de unir es que hay que rescatar el país. Ese es el objetivo. El enemigo es uno solo y es una banda de delincuentes y de corruptos y de criminales que mal nos gobiernan y que están en un partido político que más es un cartel de narcotraficantes. El Partido Nacional no ha estado interesado en reformas electorales, ni mucho menos lo va a estar en este momento. Que han habido avances, sin duda alguna lo han habido, y yo creo que seríamos mezquinos en no reconocer eso, que hay un proceso de identificación de nueva tarjeta de identidad a nivel nacional, que se integraron los organismos electorales con participación de libertad y refundación, y que ese derecho se lo ganó en las calles y en las urnas. Yo creo que quizás no son todas las garantías que queremos, pero las reglas del juego sí han cambiado. Y yo creo que eso es lo bueno que hay que valorar. Nos hace falta mucho, pero eso pasa porque la organización del pueblo se dé desde su barrio, desde su colonia, y finalmente pues luchar porque hayan verdaderas reglas de participación democráticas y que no se vuelvan a dar elecciones tipo Honduras llenas de fraude, donde los muertos votan y donde el sistema se cae más de 400 veces. Insisto en el Partido Libertad. Fausto, lo que le voy a decir, mire, que eso de que los muertos votan es cierto, lo hemos escuchado eternamente, pero ahora le cuento, ahora van a votar los salvadoreños, van a votar guatemaltecos y van a votar nicaragüenses, porque esas son denuncias que surgen de pueblos fronterizos que se están enrolando extranjeros y que nos están metiendo gol. Entonces, aquel discurso que tenía libre, que ya tenemos representantes en el registro, que ya tenemos representantes en el Consejo Electoral y ya tenemos representantes en el Tribunal de Justicia, pues va a quedar solo en discurso y en celebración, porque el Tribunal de Justicia Electoral hasta el momento no es funcional, no tienen presupuesto. ¿Qué va a pasar en marzo con aquella gran cantidad de denuncias que surjan de fraudes o de problemas electorales? Si no es operativo hasta este momento el Tribunal de Justicia Electoral, no tiene ni personal, ni siquiera una oficina donde las personas puedan acudir a realizar sus denuncias. Abogado Fausto Cálix, y después le hago la misma consulta al doctor Nelson Ávila sobre estos elementos. Ramón, lo que yo le mencioné, no son todas las garantías para respetar las elecciones que se han dado. Y en eso hay que ser sincero, pues. Pero mínimamente se ha avanzado. Y se avanza después de cada uno de esos procesos donde se ha logrado evidenciar todas esas picardías y esas sinvergüenzadas
que han sucedido. Obviamente, si somos un partido fuerte a nivel nacional, yo creo que tenemos que tener el control de cada uno de esos departamentos, de esos municipios, donde tengamos a nuestra gente viendo qué está sucediendo y al final pues lograr en primer instante evidenciar todas esas situaciones irregulares que se están dando, que yo no dudo que estén pasando, pero solo la organización del pueblo, no esperemos que lo haga un magistrado, no esperemos que lo haga un fiscal, es la misma organización del pueblo, así como en este momento nos salvamos por la misma voluntariado del pueblo, por ese corazón solidario y noble, así como nos salvamos de un huracán, así nos debemos de preparar como escudos para los eventuales fraudes que esté preparando el bipartidismo en nuestro país. Muchas gracias, abogado Fausto Calix, precandidato a diputado por el movimiento Somos Más, Partido Libertad y Refundación Libre. Mi observación es que Libre, y lo he reiterado, crece en el voto presidencial, pero en los dos procesos electorales no ha crecido. En las diputaciones no ha crecido, en las corporaciones municipales. Eso significa que ese montón de corrientes solo son electoreras y no para fortalecer el proceso político de su institución partidaria. Doctor, para finalizar, la consulta del compañero Ramón Ochoa de que hay organismos que se dice que se ha avanzado, pero que estos prácticamente como el Tribunal de Justicia Electoral es inoperativo porque no tiene el presupuesto ni siquiera el local. Completamente de acuerdo con lo que usted expresa, compañero Carlos y compañero Raúl. O sea, yo no sé por qué a alguna gente le gusta equivocarse muy continuamente. El problema es estructural. Las reglas del juego son las mismas. Los partidos políticos funcionan bajo las mismas directrices de control, de ausencia de democracia, de falta de transparencia y rendición de cuentas. El Partido Libre tiene que avanzar sustantivamente frente a eso, porque nosotros somos diferentes, al menos así es como lo hemos creído, porque ha nacido en las calles. Este no ha sido un partido por decreto, este es un partido que cuesta infinidad de personas que han asesinado y que continúan asesinando, que excluyen y todo lo demás. Por eso es que algunas prácticas dentro del partido de esa naturaleza, de calumniar, difamar, de utilizar el dinero para corromper y comprar votos o comprar personas para que ya no sigan determinado movimiento y que no le trasladen las firmas o las planillas correspondientes a corporaciones, a diputaciones y todo lo demás. Eso es execrable, no debe existir en el Partido Libre. Que se vayan al Partido Nacional o holandista, o que se vayan al sector más reaccionario del Partido Liberal, pero no en el Partido Libre. Entonces, cuando en realidad yo mismo le dije a Mel, oye Mel, o sea, cuando tú dices que ya tenemos un representante y que las cosas ya no habrá fraude, discúlpame, tú sabes muy bien que esto es estructural. Mel es suficientemente inteligente para entenderlo, pero a veces da algunas declaraciones que no son correctas, como le dije también. Tú en Santa Bárbara dijiste que iban a votar 2 millones del Partido Libre. Esta vez tú sabes que no es cierto. Y me dice, en alianza sí, perfecto, en eso coincidimos. Entonces vamos a esto, compañeros. El escenario es que para sacar a este narcoestado hay 2 vías. Una verdadera insurrección, pero ya, no dejemos oxigenar, ya se le dejó oxigenar demasiado a este narcoestado. O 2, es una verdadera alianza política que trascienda lo electoral. Y esa alianza política hay que hacerlo ahora, no hay que esperar las primarias e internas. Eso es lo que yo digo, ¿por qué algunos no lo han hecho? Bueno, yo puedo llegar a múltiples conclusiones, ¿verdad? En todo caso, la posteridad no les hará justicia a quienes actúan en esa forma. Conclusión, estamos en un proceso complejo. El verdadero desafío es cómo transformar Honduras. Y Honduras, la única forma de transformarla es con gente de mentalidad transformadora, ni con criminales, ni con oportunistas, ni con serviles. Estén donde estén, en cualquier partido, que estén el servil, el oportunista, el corrupto, es simple y sencillamente un obstáculo para transformar la nación. Entonces, debemos entender que el pueblo hondureño se está muriendo de hambre y otros en lo único que piensan es su candidatura, ¿verdad? Y no tienen propuestas. Yo sí le puedo decir, y tal vez en algún momento nos referimos a cuáles son las propuestas, en un ambiente así de amplia participación. Sí, doctor. Yo le diré que lamentablemente estamos en el peor caos de la historia moderna hondureña. Doctor. Y entonces tenemos que...
Doctor, sí, estamos de acuerdo en que le vamos a escuchar su propuesta, pero yo lo conozco, somos amigos, tiene que mantenerse más pendiente del teléfono. Por 2 ocasiones he estado tratando de localizarlo y no lo puedo encontrar. Lo mismo me le he pasado a Raulito, me ha comentado. 30 segundos, doctor, para despedirse. Permítame, don Carlos, porque tenemos todavía, creo que hay menos de un minuto, tengo doctor. una nota ahí. Ya que mencionó a Mel, ¿quién es su candidato a la coordinación nacional del Partido Libre? ¿Es Mel? ¿Lleva otro candidato? ¿Cómo está esas planillas de partido, doctor? Muchas gracias por atendernos. Muy bien. Fíjese, le voy a confesar algo. En el seno del movimiento 5 de julio han habido 2 posiciones, ¿verdad? La primera, que consideran que es importante un relevo generacional, independientemente de considerar que Mel, pues, ha sido, diríamos, el líder histórico de esto, pero que también hay algunas circunstancias en donde en determinados momentos es importante relevos. Y hay otra posición, en realidad, que descansa en el hecho que ese relevo generacional tiene que hacerse exactamente con una amplia participación de las bases. Eso es bien complejo también en un partido como el nuestro, porque no se ha orientado recursos hacia lo que es formación ideológica, capacitación. Estoy planteando verdadera formación, si le parece, ciudadana, ¿verdad? No sesgada, sino que usted le enseñe al pensamiento crítico a la gente, a la reflexión, a la información histórica, ¿me explico? Y entonces, fíjese que nosotros ahora en 13, precisamente la presentamos nuestra planilla sin considerar esas cabezas, porque no habíamos, estábamos 50 y 50 en la coordinación general sobre ese problema. ¿Cómo quedará? Bueno, yo espero que esa decisión se pueda tomar a más tardar pasado mañana, ¿verdad?, para esos efectos. Así que yo no le puedo decir categóricamente cómo está completamente esto. Perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos mucho y tendrá la disponibilidad. Hay que ponerlos de acuerdo con el compañero Raúl o con cualquiera de los dos nosotros para escucharle su planteamiento o su plan de crecimiento del Partido Libertad y Refundación y sus propuestas de transformación a la sociedad hondureña. Muchas gracias, doctor Nelson Ávila. Ramón. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, después Pedro Joaquín nos reclama y se enoja porque no invitamos, dice, al 5 de julio. Pero ahí estamos siempre, la participación para todos los sectores. Suerte en su proyecto político, doctor. Buenas tardes. Adelante, amigos. Gracias a ustedes. Fuertes abrazos. Hemos escuchado la posición del joven que viene del movimiento estudiantil. Creo que su experiencia política del abogado Fausto Cáliz, entiendo que es abogado laborista del movimiento Somos Más, y el doctor Nelson Ávila, precandidato por el movimiento 5 de julio. Quiero compartir, Ramón y estimados televidentes y oyentes, que los profesores protestaron hoy, que me ha llamado la atención y compartir con nuestros televidentes y oyentes. Ya teníamos 1.200.000 niños que no pudieron acceder al sistema educativo. Con la pandemia, 650.000 niños no pudieron conectarse por las razones económicas, que no tenían un teléfono inteligente o sus padres no tenían el dinero para el Internet. ¿Y por qué no tenían Internet? Si el Congreso aprobó un decreto para que las transnacionales telefónicas brindaran este servicio. Y los profesores hoy también estaban demandando su salario. Pero la preocupación es que 650.000 niños que ya estaban matriculados, que por la negligencia y la deficiencia e incapacidad del ministro de Educación y del Poder Ejecutivo, no pudieron recibir sus clases vía virtual. Pero escuchemos lo que manifestaba el presidente de El COPEN, Fidel García. Un pueblo que solamente está luchando por tener un país justo, un país mejor, donde haya oportunidades. Casi 1.300.000 niños y niñas no se pudieron matricular en el año 2020 por la pobreza, por la miseria, porque han tenido que emigrar. De esos 2 millones que se lograron matricular, tenemos casi 650.000 niños y jóvenes que no pudieron terminar
ya que hoy muchos centros educativos han sido destruidos por los embates de la naturaleza o están sirviendo de albergue a miles de damnificados. No vamos a permitir que con la solapa o el pretexto de reconstruir el país van a saquear los fondos de los jubilados y pensionados del INPREMA, van a saquear los fondos de nuestros retiros, del futuro de nuestros hijos e hijas. Hasta ahí parte de lo manifestado por el profesor Fidel García, presidente del COPEN, y es preocupante porque eso significa que aproximadamente 2 millones de niños pues no accedieron al año lectivo. 1.200.000 que no se matricularon y 650.000 que no tuvieron el acceso, y el 2021 será más crítico que el 2020, Ramón. Y se habla hasta de un 18% de estudiantes reprobados, de los que pudieron asistir a clases, así que hay que replantear el sistema educativo para el próximo año 2021. Se nos fue el tiempo, don Carlos, este es Cuarto Poder. Gracias a nuestros invitados esta tarde por atendernos. Fausto Cálix, candidato a diputado libre, y el doctor Nelson Ávila, candidato a la presidencia siempre del Partido Libertad y Refundación. Saludos a Lepaterique, Cristian Vilches, candidato a alcalde de ese municipio. Este es Cuarto Poder, será esta mañana en un programa más a través de Radio Globo y CHTV. Mi nombre es Ramón Ochoa, con permiso. Buenas tardes, estimados amigos y amigas. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.